Saludos amigos, hoy nos acompaña el doctor José Parodi Ramírez, él es médico cardiólogo, es past president de la Sociedad Peruana de Cardiología y es mi papá. Así que esta entrevista va a ser un sueño cumplido por poder compartir con ustedes todo lo que yo aprendo día a día. Doctor, bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar de la hipertensión arterial. Pero no vamos a hablar de la hipertensión arterial como enfermedad, sino la vamos a hablar en el contexto de una persona. ¿Por qué la hipertensión arterial o la persona que tiene hipertensión arterial está en tanto riesgo su salud? Buena pregunta. La hipertensión arterial tiene que ver con la salud de las arterias. Si la presión arterial se mantiene en 11 de máxima, el daño arterial es mínimo, si es que se produce. Sin embargo, si sube por arriba de 12, el riesgo de que se dañen las arterias aumenta 8 veces. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de problemas de salud en las personas mayores que la discapacitan mucho y que afectan mucho su salud, cargan mucho su salud. ¿Es lo mismo envejecer con hipertensión arterial que hacerse hipertenso cuando uno es mayor? Bueno, yo creo que aquí tendría que mencionar lo que es la historia natural de la hipertensión arterial. Y eso pocas veces se recuerda, ¿no? La hipertensión arterial en el 95% de las personas suele ser esencial, es decir, nace con esa carga genética. No sabes por qué es. No se sabe. Solo un 5% de 105 tiene una hipertensión producida por daño en un riñón, qué sé yo, u otras causas. Entonces, ¿cuál es la historia natural de la hipertensión arterial? La historia natural es que empieza a los 30 años. Si tú te vas a chequear la presión a los 70, a los 60, por Dios, ya se malograron las arterias y el mismo corazón. De esta manera que yo diría que lo moderno, porque el NICE inglés está presionando en ese sentido, hay que empezar a diagnosticar y tratar la hipertensión arterial temprano, es decir, chequeate a los 30. Aunque no tenga síntomas. Comenzar a chequearlo a los 30 y si tiene presión por arriba de ciertas cifras, empezar el tratamiento. Y por lo menos hay un tratamiento no farmacológico, ¿no? Y hay otro con fármacos, o sea, con medicinas. Y entonces, quiero que nos ayudes a bajar un poco el sobrediagnóstico. Nos has hablado del infradiagnóstico, o sea, que no se diagnostica a tiempo, tempranamente, pero también hay mucha gente, sobre todo mayor, que va a la emergencia o se toma la presión en su casa o yendo al médico y le encuentran una toma de presión alta. ¿Esto es hipertensión? No, es que el diagnóstico de hipertensión no se hace con una tomada de presión. Para hacer diagnóstico de hipertensión, ¿sabes cómo se hace en sitios de investigación moderna en el extranjero? Se le sienta a una persona en la mañana 20 minutos en una habitación solo, que se aburra ahí, ¿no? Y no debe haber tomado café ni haber comido mucho, ¿no? Y se le toma la presión la primera vez. 10 minutos después se le vuelve a tomar. 5 minutos después se toma una tercera y 5 minutos después una cuarta vez. Y se promedian las dos últimas. Y esa es la que vale. Si tú te tomas la presión asustado, en emergencia que crees que te vas a morir, tú no puedes hacer diagnóstico de hipertensión, pues. Si yo siento que me voy a morir, me sube la presión a 200, ¿no? De esta manera que hay que saber hacer el diagnóstico. Has hecho una pregunta perfecta. Entonces la presión tiene que ser medida varias veces. A veces se la toman cuando está con fiebre o ha convulsionado. Y se ha establecido, no puedes con fiebre ni con convulsiones, mejor no tomes, porque te vas a asustar. Además existe la hipertensión del mandil, ¿no? Ves el mandil y te asustas, ¿no? Te sube la presión. Hace un momento nos decías que el corazón se daña cuando uno tiene la presión alta.
¿qué otros órganos del cuerpo se dañan por tener la presión alta? Los órganos principalmente dañados por una hipertensión arterial son el cerebro, el corazón y los riñones. Pero en general lo que se daña son las arterias, o sea, los tubos que llevan la sangre. Lo que pasa es que si no le llega la sangre al cerebro, pues falla el cerebro, y si no le llega la sangre a los riñones, fallan los riñones. Entonces, y si no le llega la sangre al corazón, da infarto, ¿no es cierto? Entonces, son los 3 órganos vitales más importantes de proteger con la hipertensión arterial. Pero también me pueden fallar las arterias de la pierna si caminar media cuadra, porque ya no da más, ¿no? De esta manera que, sí, pues es los riñones, el cerebro y el corazón. De los que más se habla, ¿no? Pero esto que dices tú de caminar, si una persona tiene sus arterias mal y es hipertenso, ¿cómo se daría cuenta? ¿Cómo se manifiesta el síntoma? Y está caminando. Sobre las arterias de las piernas. Sí. Es la claudicación intermitente de la marcha. Empiezas a caminar, caminas una distancia de 100 metros, o 200, o 300. Y ya no puedes seguir porque se te acalambran las piernas. Se ponen duras. Las 2 o una, ¿no? La que está mal irrigada. Y tienes que detenerte porque no puedes seguir. Te detienes 2 o 5 minutos, se recupera la irrigación y te da chance a volver a caminar la misma distancia, ¿no? Y vuelves a claudicar. Y eso tiene tratamiento, por supuesto. Tiene tratamiento. No es perfecto, pero tiene bastante tratamiento. Vamos a entrar a la parte del tratamiento ya. No en la parte de los fármacos, porque a veces hay que dar tratamiento farmacológico, generalmente hay que dar tratamiento farmacológico. Vamos a hablar a la parte de tratamiento no farmacológico, pero te voy a pedir una abstracción de recomendación de tratamiento no farmacológico en personas mayores de 75 años. Por ejemplo, todo el mundo sabe que a veces las personas que tienen hipertensión están condenados a comer sin sal. ¿Esto es necesariamente correcto? Bueno, hay hipertensión arterial sal sensible y hay hipertensión arterial no sal sensible. Quiere decir que hay personas que comen sal y les sube más la presión, y hay otras que comen sal y no les sube la presión. Y en algunos estudios los sal sensibles han salido alrededor del 60%. Por otro lado, en los adultos mayores se han hecho esfuerzos por disminuir la sal al máximo, y se ha visto que por debajo de 6 gramos al día van peor. Entonces hay que darles un poquito de sal, ¿no? Entonces ahí viene la individualización de cada paciente y su manejo, su tratamiento, ¿no? ¿Y el ejercicio? Yo creo que el ejercicio es fundamental mientras no sea excesivo. El ejercicio excesivo o fuerte que ya demanda un esfuerzo inusual no es conveniente. ¿Por qué? Pues no se ha visto que proteja nada. Tenemos deportistas que ya sería redundar, ¿no es cierto? Claro. Los hemos tenido penosamente y últimamente, ¿no? Aquí en el extranjero, ¿no? Yo creo que el ejercicio debe ser moderado, como lo señalan los expertos, y el mejor ejercicio es lo fisiológico, es caminar. Además, caminar te da tiempo a parar. Claro. Mientras que si corres, ya cuando paras de repente ya no te da chance, ¿no? Se para por el corazón. Se para la fuerza. Dime, hay gente que está tomando su pastilla de la presión y dice, como está mi presión bien, ya la suspendo la pastilla. ¿Eso es correcto? No. Muy bien. La otra, gente que viene tomando su pastilla para la presión y está estable su tratamiento y de un momento a otro le comienza a subir la presión. Doctor, a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, le ha comenzado a subir la presión y no le subía con su tratamiento. ¿Qué cosas tiene que hacer la persona o pensar? Bueno, eso es bien interesante, porque hablábamos al inicio de la historia natural de la hipertensión, ¿no? Si existe alguna crisis hipertensiva o una intercurrencia de hipertensión, quiere decir que hay algún factor que está generando una hipertensión secundaria. Explico. Si la hipertensión natural empieza a los 30 años y yo encuentro un hipertenso de 20, tiene algún factor que no es la historia natural de la hipertensión, tiene algún problema en algún órgano y tengo que buscar.
y abocarme a tratar a buscar la hipertensión. Ahí tengo que profundizar los estudios, los análisis, las radiografías, etcétera, los riñones. Lo mismo pasa si una persona tiene su presión normalmente controlada y de un momento a otro con el mismo esquema terapéutico se dispara la presión. Tiene una intercurrencia. Que por ejemplo podría ser Una infección en los riñones, una nefritis o una piedra en un riñón. algún fármaco. Puede ser. O un cambio en la dieta, ¿no? Porque es frecuente que viene la persona a la consulta, debe pasar que dice el adulto mayor, la persona, yo me siento mal, la familiar o el familiar le toma la pastilla, le toma la presión y la encuentra alta, entonces creen que es la presión, se ha descompensado su presión y podría estar escondiendo un problema detrás. Otro factor, sí. Otro factor. ¿Qué recomendaciones le darías tú a una persona que tiene hipertensión arterial y tiene 78 años? Bueno, uno de los cuidados que hay que tener es no bajar demasiado la presión a esa edad, porque no es muy fácil de explicar, pero si la función renal ya está disminuida por la edad, eso ocurre siempre, y si tiene menos de una cifra, que es una prueba que se llama depuración de creatinina, tiene menos de 30%, los fármacos pueden empeorar la figura, ¿no? Empeora la insuficiencia renal, sobre todo. Bajar la presión siempre protege el cerebro y el corazón, pero si la baja demasiado en pacientes mayores, el riñón puede sufrir peor, más. Sube la urea, sube la creatina, tienes que bajar la medicación y ya no se vuelven hipertensos generalmente, ¿no? Ese manejo, estamos aprendiendo ahora que se ha comenzado a estudiar a las personas mayores de 70 años, ¿no? Mira, yo creo que queda claro que esta es una enfermedad y un factor de riesgo que se tiene a veces en la etapa temprana de la vida o la edad media de la vida y que puede modular la calidad de envejecimiento que uno puede tener, que hay acciones para hacer en etapa media, en etapa más avanzada, con un diagnóstico y un seguimiento médico, que la misma hipertensión arterial con la misma severidad no se trata igual en personas de 40 que de 80 años y que se necesita de experticia para el automanejo y para el manejo de este tipo de problemas de salud. Doctor Parodi, muchas gracias y lo comprometo para otra entrevista. Muchas gracias, doctor Parodi. Seguimos con el programa, amigos.